más cercano al día 29 de junio, se celebra o se hace lo que se llama la colecta del óvulo de San Pedro, que es la aportación de la Iglesia Universal para aquello que Pedro, en este caso su sucesor, el Papa Francisco, realizan a favor de sus deberes con el mundo, refiriendo a aquel momento en donde el Señor le pide a Pedro que saque un pez y que del pez saque 2 monedas y que pague por él y pague por Pedro, para hablar de ese compromiso con el mundo. Entonces, el domingo más cercano a la fiesta San Pedro y San Pablo, se celebra o se hace en todo el mundo lo que se llama el óvulo de San Pedro. Pero ahora, por la cuestión del COVID, el Papa pidió que la actividad de recaudación para la colecta del óvulo de San Pedro se pasara para el día 4 o el domingo más cercano al 4 de octubre, que es la fiesta de San Francisco de Asís. Ignoro ahorita, no tengo en la mente así de forma inmediata si cae en domingo, el 4 de octubre, pero está muy cercana a la fiesta de San Francisco de Asís. Es el día en que se va a trasladar la colecta del óvulo de San Pedro. Bien, vamos hoy a dirigir la mirada hacia el Evangelio del día de hoy. Puse yo estas 2 imágenes de la película de Jesús de Nazaret, de Franco Zeffirelli, esta imagen del Señor en su sacrificio, un ícono durante décadas referida sobre todo a la persona de Jesús. Bien, vamos a ver el capítulo 16 de San Mateo. Adelante vamos a ver el texto evangélico. Nos ponemos en las manos de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, el día de hoy te queremos pedir que nos concedas la luz para poder ubicar el lugar que tú tienes en nuestra vida. Sin duda, nuestra expresión en torno a lo que tú eres para cada uno de los que estamos aquí en esta mañana es de alguien único, como lo hemos expresado el día de ayer. Tú no eres el uno, tú eres único. Tú tienes un lugar que no compite con nadie. Junto a ti no hay un 2, no hay un 3, no hay un 4. Tú eres alguien que ocupas un lugar único en nuestra vida. Y en este momento podríamos manifestar lo que decimos en el credo: tú eres Dios de Dios, tú eres luz de luz, tú eres Dios verdadero, Dios verdadero. Tú eres, como dice el Apocalipsis y decía el Deuteronomio, Rey de reyes, Señor de señores. Y como decimos cuando estamos frente a tu presencia sacramental, tú eres el amor de los amores. Y podríamos referir tantas cosas sobre tu persona. Hoy permítenos tener con claridad lo que significa nuestra propia experiencia personal. Es el capítulo 16 de San Mateo. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hoy en este texto del Evangelio voy a focalizarme en las preguntas que hace el Señor y las respuestas que le dan los apóstoles. La primera pregunta en letra color rojo: ¿quién dice la gente o quién dice la gente
que es el Hijo del Hombre. Y en letra un poquito color vino, ellos, se refiere a los apóstoles, ellos dicen o contestaron unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Están respondiendo con sinceridad lo que ellos han escuchado. Esto es lo que dice la gente, porque tú preguntas qué dice la gente. Unos que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Pero viene la segunda pregunta que viene en color azul. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? O sea, no es tan solo lo que dice la gente. O sea, alguien puede pensar que es el Bautista, que es Elías, que es Jeremías. Tú, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Ahí sí dice, ya no dice ellos contestaron, sino Simón tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Hasta ahí, digamos, dejamos nuestra lectura focalizada de este texto del Evangelio. Adelante, por favor, la siguiente diapositiva. Tenemos hoy que cuestionarnos si quizá esta reflexión de este día sea distinta a las de los demás días. Incluso yo quisiera que tú y yo hiciéramos un ejercicio el día de hoy como para poder responder a aquello que el maestro responde. Nunca te he pedido que externes o que en este ejercicio de reflexión escribas algo al final. Esto obviamente te lo pediré al final. Hoy solamente, digamos, es bueno que vayas considerando quién es Jesús para ti en tu vida. Te digo al final, si alguien quiere, lo escribirá, pero ahorita vayamos llevando la reflexión. Dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tu respuesta y mi respuesta suele ser, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Señor podría decirnos, a ver, son dos preguntas, ¿quién dicen los demás y quién dices tú? No te he preguntado qué dice el Evangelio, sino qué piensas tú de mí. Otra vez vuelvo a insistir lo que ya mencionaba. Jesús plantea dos preguntas muy diferentes. ¿Qué dicen los hombres sobre mí? ¿Y ustedes qué dicen sobre mí? Normalmente, y tenemos que admitirlo, nuestra respuesta suele dar o suele pertenecer al primer apartado, sobre lo que los demás dicen acerca de Jesús. Hoy quisiera volver a preguntarte, y más que nada el Señor nos pregunta a ti y a mí, ¿y cuál es nuestra respuesta? Tú, ¿quién decimos que es Jesús para nosotros? Adelante, algún recorrido sobre las respuestas que a veces damos. Algunos respondemos que Jesús es el Verbo de Dios encarnado. Es la respuesta que a veces damos, porque viene a nuestra mente el texto del prólogo de San Juan, y el Verbo de Dios se hizo carne y plantó su tienda entre nosotros. Pero si respondemos tú y yo esta respuesta, pues no estamos respondiendo por nosotros, sino lo que dice San Juan el Evangelista. Y el Señor volverá a preguntar, bueno, eso dice Juan el Evangelista, el discípulo amado. El Verbo de Dios encarnado es lo que él ha clarificado en su reflexión. ¿Tú qué dices sobre mi persona? Y entonces quizá respondemos lo siguiente, tú eres el Cordero de Dios. Y entonces tomamos una profesión de fe sincera, una profesión de fe bella, una profesión de fe que tiene un sentido muy especial. Pero el Señor entonces va a decirnos, bueno, ese hablar de mí como el Cordero de Dios no es algo que yo que te escuche a ti de tu corazón, porque eso es lo que dice Juan el Bautista. O sea, hablar de mi persona como el Cordero de Dios es hablar de lo que el Bautista ha referido. Yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que dices tú sobre mi persona? Y entonces quizá vamos a responder, ya no que es el Verbo de Dios hecho carne, ya no que es el Cordero de Dios, sino quizá tú y yo vamos a decir, pues que Jesucristo es el varón de dolores, que Jesucristo es el siervo de Yahvé, el siervo de Dios que ha sufrido. David, por favor, cambia la diapositiva así. Vamos a responder que es el varón de dolores, que es la imagen sufriente del Dios que ha venido. La siguiente, por favor.
vamos a responder con lo que decía Isaías en los cánticos del siervo y ese texto que incluso un día estaba leyendo el eunuco ministro de Candaces cuando Felipe se acerca al carruaje y ve que el ministro está leyendo el texto de Isaías y el ministro, bueno, Felipe le dice, ¿entiendes tú lo que estás leyendo? Y el ministro dice, ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Y entonces Felipe se acerca a aquel etíope y le dice, pues que se refiere a Jesucristo, en una clara referencia al texto de Isaías, y hablar del varón de dolores es hablar sin duda de lo que es Cristo, pero referido en Isaías y referido también por Felipe, al ministro de Candaces. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Tú qué piensas sobre la persona de Jesús? Y entonces quizá vamos más allá en la comprensión de su persona y decimos que Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. Y vamos quizá a una expresión teológica hermosa que necesitaría de parte nuestra mucho para profundizar. Eres el primogénito entre los muertos, como lo dice Colosenses 1:18, pero entonces el Señor nos diría, esa confesión de fe es de Pablo. Es Pablo el que ha descubierto que yo soy el primero de aquellos que han de resucitar, el primero que entre los muertos vence a la muerte. Pero yo te pregunto, ¿ya aclaraste tú quién soy yo para ti? Y quizá entonces, bueno, todavía mostrándonos alguien o personas que hemos profundizado el mensaje de Dios, decimos, bueno, Señor, tú eres el alfa y la omega, Señor, tú eres el principio y el fin, tú eres el viviente, tú eres el que estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y el Señor podría decirnos, ¿sabes qué? Felicidades. O sea, conoces muchos textos bíblicos. Decir que yo soy el alfa y la omega es una referencia a la primera letra del alfabeto griego, la primera el alfa y la última la omega, para hablar de que yo soy el que estoy al inicio y estoy al final, que yo soy el principio y que yo soy el fin, que yo soy el que tiene vida. Pero la pregunta nuevamente es, ¿quién soy yo para ti? Y quizá nuestra respuesta sea como la que le da San Pedro en la primera carta de Pedro. Eres el justo que murió por los injustos. Hermosa esta expresión, sobre todo para identificar aquello que Jesús ha realizado por nosotros. Eres, Señor, el justo, que ha muerto por todos los injustos. Y el Señor volvería a decirnos, oye, te estoy preguntando, no lo que dice Pedro en su carta. Yo te pregunto, ¿quién soy yo para ti? ¿Quién soy para tu persona? Y quizá vamos a dar la siguiente respuesta. Bueno, Señor, tú eres el Hijo del Hombre. Quizá es precisamente Mateo el que hoy usa en este capítulo 16, cuando pregunta qué dice la gente que es el Hijo del Hombre. Pero principalmente este título, Hijo del Hombre, lo utiliza mucho San Marcos. Y el Señor diría, bueno, me llamas Hijo del Hombre. La pregunta es, ¿quién dices tú que soy yo? Y quizá, bueno, a lo mejor dejamos los textos bíblicos y respondemos aquello que hemos aprendido en el catecismo. Tú eres, Señor, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Tú eres, junto con el Padre, que es la primera persona, y junto con el Espíritu Santo, eres un solo Dios en tres personas distintas. O sea, ¿quién eres tú, Jesús? Yo digo que tú eres la segunda persona del Dios uno y trino, y él va a decir, bueno, qué bueno que aprendiste las verdades de la fe, las verdades del credo. Qué bueno que aprendiste el catecismo bien desde que eras niño. Y cuando te pregunto quién soy yo, respondes segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero yo no te estoy preguntando qué te decía el catecismo. Yo te estoy preguntando quién dices tú que soy yo. Y quizá, bueno, algunos podamos referir a algunos autores como este que te refiero.
Manuel García Morente decía, tú eres Señor, el divino menesteroso. Tú eres el Dios que todo lo tiene, pero que te has querido desposeer de aquello que tenías, de aquello que era tuyo desde siempre. Lo que dice San Pablo, de que habiendo sido rico te has hecho pobre para enriquecernos a todos. Señor, tú eres el divino menesteroso. Y el Señor nos volvería a decir, qué bueno que conoces a algunos autores cristianos y qué bueno que conoces a personas que han hablado acerca de mi persona. Pero hablar de mí como el divino menesteroso es hablar de lo que dijo Manuel García Morente, quizá un buen filósofo, pero no te estoy preguntando qué dicen los demás sobre mi persona. Te estoy preguntando quién dices tú que soy yo. Y quizá nuestra respuesta entonces será como la de los grandes papas, alguien como San Juan Pablo II que dice, tú eres el redentor de los hombres, eres el redemptor hominis, eres aquel que ha redimido a todos los seres humanos. Eh, Así es como empezó el mensaje inicial de San Juan Pablo II. Él, como recordará, fue electo el 16 de octubre, lunes, del año 1978. Y el día 22 de octubre fue cuando tomó posesión con aquellas palabras, non abiete paura, no tengas miedo. Cristo está con nosotros ahora. Pero el 25 de marzo del año 79, cuando apenas llevaba 5 o 6 meses de pontificado, él nos entrega precisamente una encíclica llamada Redemptor Hominis, el Redentor de los hombres. Y si respondemos tú y yo cuando Jesús pregunta, oye, ¿quién dices tú que soy yo? Y decimos, eres el Redentor de los hombres, Él va a decirnos claridad en el corazón y en la mente de San Juan Pablo II. Pero te estoy volviendo a preguntar, ¿tú quién dices que soy yo? Y quizá, bueno, un mensaje de otro pontífice cuando él refiere, pues tú, Señor, eres el rostro divino del hombre y eres el rostro humano de Dios. Expresión bella, o sea, para hablar de tus dos naturalezas. O sea, tú eres hombre, pero eres el rostro divino que hay en el ser humano, porque también eres Dios. Pero tú eres Dios, pero también eres hombre, por eso tú eres el rostro humano de Dios. Y bueno, si tú y yo respondemos cuando Él pregunta, ¿quién dices que soy yo? Eres el rostro divino del hombre, eres el rostro humano de Dios. Podrá decirnos, hermosa expresión, pero esto es lo que decía el Papa Benedicto XVI. Mi pregunta es, ¿tú quién dices que soy yo? Y quizá ya en lo más reciente, en lo más cercano, le digamos con el Papa Francisco, Señor, tú eres la alegría de los hombres, tú eres el evangelio de la alegría, tú eres el amor y leticia, la alegría, el gozo de la familia. Señor, tú eres el que das alegría a este mundo, tú eres el que vienes a transformar este gris pragmatismo del mundo, un mundo pragmático de razón, un mundo de razonamiento, un mundo de lógica, pero con un gris pragmatismo, con un horizonte grisáceo, un mundo monótono, un mundo sin sabor, un mundo de gente estresada, de gente que se encuentra a veces en la depresión, que se encuentra sin encontrarle un sentido a la vida. Y yo te digo, Señor, que tú eres la alegría del mundo, tú eres la alegría de los hombres. Y respondiendo así, Él nos podría decir, oye, espérame, eso es lo que dice Francisco, mi pontífice. Mi pregunta es, ¿quién dices que tú que soy yo? Y entonces, bueno, vamos ya hacia lo personal, dejemos este recorrido de respuestas sobre lo que dice o decimos o dicen la gente. La pregunta es doble. La primera es, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?
pues eres el Bautista, que eres Jeremías, que eres Elías, que eres uno de los profetas, ¿no? A ver, la segunda pregunta, ¿tú quién dices que soy yo? La cuestión es si tú y yo nos contentaremos con repetir lo que dicen los demás, lo que dice el apóstol San Pedro, lo que dice el magisterio de la iglesia, lo que nos dijo la catequista cuando éramos niños, lo que dice la comunidad de la cual tú formas parte, lo que dice el padre Rogelio, que dijo Santo Tomás de Aquino, que dijo el evangelista de Lucas, que había anunciado Jeremías, o tendrá la sinceridad de decir lo que piensas tú particularmente. O sea, el Señor quiere saber qué piensas tú de Él y qué pienso yo de Él. Dime, ¿qué piensas tú de mí? Dice el Señor. No te estoy preguntando por la fe de la iglesia, sino por tu propia fe, tal como la profesas y sobre todo tal como la vives tú en el fondo de tu corazón. Y quizá, bueno, aquí la pregunta que tú quieras hacer este día es, oye, Padre Rogelio, ¿y para ti quién es Jesús? Adelante, por favor. ¿Quién es o quién dices tú que es Jesús? Y yo tendría que decirte que en lo personal, esta es mi respuesta. Yo he tenido dos apreciaciones sobre mi reflexión en torno a la persona de Jesús. Yo podría dividir mi vida en dos partes, quizá mis primeros 25 años o mis primeros 30 años y mis segundos 25 años que estoy por cumplir. Y quizá decirte que la primera parte de mi vida, quizá cuando me ordeno sacerdote, quizá los primeros 5 años de mi ministerio, en donde mi persona estaba muy ligado a la universidad, a egresar de las aulas, a terminar mi especialidad, a terminar mi maestría en torno a la teología dogmática, quizá mis primeros años donde daba clases en el seminario, y mi respuesta simple y llanamente era, Jesús es mi pasión dominante, quizá una expresión muy cercana a los filósofos existencialistas, donde hablaba de Jesús como aquello que me mueve, como aquella fuerza interior que domina en mi vida, esa pasión dominante que me hacía un día hacer un camino de discernimiento vocacional, iniciar un camino donde yo me adhería para mi ministerio, donde yo escribía con mis pulsocaracteres, mi vida es con Él y sin Él no puede ser, pero quizá esa alegría y esa potencia y esa jovialidad y ese apasionamiento del joven, que es bueno, pero quizá demasiado abstracta la respuesta. Oye, Padre Rogelio, ¿quién es Jesús para ti? Jesús es mi pasión dominante, es mi opción fundamental, quizá podría decir, o sea, es la opción de mi vida y es la opción fundamental, es la opción que fundamenta mi existencia. Y nuevamente, respuestas válidas, pero que proceden de una experiencia juvenil en torno a lo que significa la persona de Jesús. Pero tengo que decirte que en la segunda parte de mi vida he dejado atrás quizá mi reflexión juvenil, mi reflexión del joven que empieza la etapa adulta, y hoy mi vida ministerial, mis últimos 25 años, más allá de que si tú me preguntas quién es Jesús para ti, mucho más allá de responderte Jesús es mi pasión dominante, hoy llanamente diría que Jesús es lo más maravilloso que le ha sucedido al mundo. ¿Quién es Jesús para ti, Padre Rogelio? Lo más hermoso que le ha sucedido al mundo. Jesucristo es lo más bello que hay y que ha sucedido al mundo. Jesús es la benevolencia maravillosa que ha venido al mundo. Jesús es la caricia de Dios en el mundo. Jesús es el amor que rige el mundo, y podría seguir dando respuestas sobre lo que Jesús es,
pero siempre vinculado a lo más maravilloso que ha sucedido en el mundo, en todos los tiempos, en todos los siglos, en todos los espacios. ¿Y tú quién dices que soy yo?, pregunta él. Señor, tú eres lo más maravilloso que ha sucedido en el mundo. Vamos concluyendo y aquí es donde yo quiero preguntarte, ¿tú quién dices que es Jesús? Para ti, ¿quién es Jesús? Recuerda que la pregunta es doble. En la primera pregunta dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen en tu entorno? O sea, ¿qué te dijeron en el cursillo de cristiandad? ¿O qué te dijeron cuando fuiste al faro, cuando fuiste a la jornada de vida cristiana? ¿O qué te dicen dentro de espiritualidad esposa cristiana? ¿Qué te dijeron cuando fuiste a ese retiro de Acts? Pero mi segunda pregunta no es quién dicen los demás o qué te han dicho los demás. La pregunta importante es, tú, sí, tú, ¿quién dices que soy yo? Y no se vale que digas, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esa es la respuesta de Pedro en Juan 16, no la tuya. Para ti, sí. ¿Quién soy yo? Dejemos unos 2 minutitos así con esta pregunta y si alguien quiere escribir en el chat, ahora sí, algo. ¿Quién es Jesús para ti? O sea, no para el Padre Rogelio, no para los demás, no para San Juan Evangelista, no para San Juan Bautista, no para Isaías ni para Felipe que le explica al eunuco. No te pregunto sobre lo que dice el Apocalipsis, no te pregunto sobre lo que dice Pedro en su carta, no te pregunto por lo que dice Pablo a Colosenses, no te estoy preguntando sobre lo que dice García Morente, no te pregunto sobre lo que te dijeron en el catecismo, no te estoy preguntando lo que decía San Juan Pablo II, ni el Papa Benedicto, ni el Papa Francisco. Para ti, ¿quién soy yo? Te damos gracias, Señor, por la luz de tu palabra. Estamos aquí en esta mañana. Estamos aquí después de 70 días, porque tú eres maravilloso.
Estamos aquí porque tú llegaste a nuestra vida. Y porque nada en el mundo se compara contigo. Porque no tenemos palabras para expresarlo. Tú llenas todo, nuestra mente, nuestro corazón. Tú estás en nosotros. Tú eres nuestro acompañante. Tú eres el amigo que nunca falla. Tú eres el amor incondicional. Tú eres el que tocas al intocable. Gracias, Señor, por todo. Danos tu luz. Estamos aquí por ti. Y seguiremos aquí porque tú estás con nosotros y seguirás con nosotros. Gracias, Señor, por tu bondad. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas